Gracias, señor presidente. Nosotros también decimos que vamos a apoyar esta propuesta. Lo primero que hicimos fue hacer un repaso de los reglamentos europeos que justifica la posibilidad de poder hacer. Efectivamente, el reglamento que establece las normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal ya dice que la producción primaria de uso doméstico no lo regula ese reglamento. Y bueno, pues luego nos vamos al proyecto de Real Decreto por el que se regula la flexibilidad de determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de los productos alimentarios, así como de las actividades de la producción y comercialización de los productos alimentarios excluidos del ámbito de la aplicación. Y bueno, pues ahí ya hace referencia a que bueno, pues que se tiene que aplicar directamente el artículo 10 del Reglamento de la Comunidad Económica Europea 1099 del 2009, relativo a la protección de animales en el momento de la matanza. Es decir, que aparte de que en el proyecto de Real Decreto que lleva en el portal de transparencia de la Administración General del Estado desde marzo sin moverse, es decir, que este Real Decreto necesita salir ya para que las reglamentaciones europeas sean aplicadas en España, pero bueno, como tenemos una reglamentación europea que sí que podemos cumplir, pues se puede cumplir esta solicitud que pide bueno, pues sabemos que piden los sindicatos y que pide ahora mismo en esta proposición no de ley. Eso sí, se ponen varias condiciones, que durante la matanza a las operaciones conexas a ella no se causará a los animales ningún dolor, angustia o sufrimiento evitable, que los animales se matarán únicamente previo aturdimiento con arreglo a los métodos requeridos específicos correspondientes a la aplicación de dicho método previsto, ¿no? Y luego también habla de que lo tienen que hacer personas con experiencia y profesional para hacerlo. Todo esto indica que necesita un reglamento, pero también es verdad que las competencias directamente son de la autonomía. Las que tienen que establecer esta norma. Sabemos que otras comunidades autónomas todavía no lo han hecho. Estaría muy bien que fuéramos pioneros en algo, en Asturias, y apoyamos esta reivindicación del sindicato UCA. Lo único que sí que pedimos, que ya que se va a hacer para jatos, que por favor que lo hagamos también para corderos y para cabritos, vamos, que sean para todos los ungulados, ya que la normativa hace referencia en general a ungulados y ahora mismo solamente tenemos regulado en el segundo plan de coordinación de control oficial de la cadena alimentaria del Principado de Asturias, que es para el 2018 hasta el 2020, solamente está el programa de control oficial de sacrificio domiciliario de porcino y actividades cinegéticas. Habría que modificar este plan y habría que incluir dentro de ese plan la reglamentación adecuada para poder hacer las matanzas caseras, pues con una guía de prácticas, me imagino, controlables, o incluso, bueno, si es necesario, que se dote de más medidas que las tradicionales que se venían utilizando para asegurar el bienestar animal. A nosotros nos parece bien, incluso podían desarrollarse pequeños mataderos móviles que pudieran trabajar en las explotaciones, algo que seguramente sería más, se podría justificar una reducción de gasto y sobre todo una mejora del bienestar animal en estos casos.